La historia de la administración es reciente. En el curso de toda la historia de la humanidad, la administración se desarrolló con una lentitud impresionante. Sin embargo, a partir del siglo XX es que surgió y estalló un desarrollo de notable auge e innovación. Filósofo y estadista inglés, fundador de la lógica moderna. Se anticipó al principio de la administración, conocido como principio de la prevalencia de lo principal sobre lo accesorio. Considerado el fundador de la filosofía moderna, creó las coordenadas cartesianas y dio impulso a la matemática y la geometría de la época. El método cartesiano influyó de manera decisiva en la administración científica, las teorías clásica y neoclásica basaron muchos de sus principios en la metodología cartesiana. Político y filósofo inglés. Defiende el gobierno absoluto en función de su visión pesimista de la humanidad. En ausencia del gobierno, los individuos tienden a vivir en guerra permanente y conflicto interminable, para obtener los medios de subsistencia. Creó la teoría del contrato social. El Estado surge de un acuerdo de voluntades. El contrato social es un convenio entre los miembros de una sociedad, mediante el cual reconoce que un conjunto de reglas, un régimen político o un gobernante tenga autoridad igual sobre todos. Rousseau afirma que el hombre es bueno por naturaleza y que la vida en sociedad lo corrompe. Proponen una teoría del origen económico del Estado. El poder político y el Estado es el fruto de la dominación económica del hombre por el hombre. El Estado se convierte en un orden coercitivo impuesto por una clase social explotadora. Con la filosofía moderna, la administración deja de recibir contribuciones e influencias, puesto que el objeto es el estudio de la filosofía, se aleja de los asuntos organizacionales. A través de los siglos, las normas administrativas y los principios de las organizaciones públicas se fueron transmitiendo de las instituciones estatales, como en el caso de Atenas y Roma, a las instituciones de la Iglesia Católica y de la organización militar. Esta transferencia fue lenta porque no siempre había unidad de propósito y objetivos, principios fundamentales en las organizaciones eclesiásticas y militar. En la acción política desarrollada en los estados, orientadas por los objetivos contradictorios de cada partido, dirigente o clase social. La organización militar también influyó en el desarrollo de las teorías de la administración. Hace 2500 años, Sun Tzu, general y filósofo chino muy conocido en la actualidad, escribió un libro sobre el arte de la guerra, en que trata la preparación de los planes, de la guerra efectiva, de la espada envainada, de las maniobras, de la variación de tácticas, del ejército en marcha, del terreno, de las fortalezas y debilidades del enemigo y de la organización del ejército. Las lecciones de Sun Tzu ganaron las versiones contemporáneas de muchos autores y consultores. La organización lineal tiene sus orígenes en la organización militar de los ejércitos de la antigüedad y de la época medieval, el principio de unidad de mando, según el cual cada subordinado solo puede tener un superior, es el núcleo de las organizaciones militares. La escala jerárquica, niveles jerárquicos de mando con grado de autoridad y de responsabilidad, es un elemento típico de la organización militar, utilizado en otras organizaciones. Con el paso del tiempo, a medida que aumentaba el volumen de operaciones militares,
Crecía también la necesidad de delegar autoridad en los niveles más bajos de la organización militar. Todavía en la época de Napoleón, 1769-1821, cada general que dirigía su ejército cuidaba la totalidad del campo de batalla. Con las guerras de mayor alcance, incluso del ámbito continental, el comando de las operaciones exigió nuevos principios de organización, planeación y control centralizados, paralelos a las operaciones descentralizadas. Es decir, se pasó a la centralización del mando y a la descentralización de la ejecución. Otra contribución de la organización militar es el principio de dirección, según el cual todo soldado debe conocer perfectamente lo que se espera de él y lo que debe hacer. Ni siquiera Napoleón Bonaparte, el general más autócrata de la historia militar, dio alguna orden sin explicar su objetivo y verificar que se había comprendido correctamente, pues estaba convencido de que la obediencia ciega jamás lleva a una ejecución inteligente. Considerado el padre del pensamiento estratégico, a comienzos del siglo XIX escribió un tratado sobre la guerra y sus principios, y sobre cómo administrar los ejércitos en periodos de batalla. Definió a la guerra como una continuación de la política por otros medios. La guerra siempre ha sido un juego, aunque cruel y destructora, un pecado. La guerra siempre constituyó una institución moral de la sociedad humana y un instrumento racional de la política. Clausewitz consideraba que la disciplina era un requisito básico para una buena organización. Para él, toda organización requiere una planeación cuidadosa en que las decisiones deben ser científicas y no solo intuitivas. El administrador debe aceptar la incertidumbre y planear la manera de minimizar sus efectos.